Buenas noches a todos, chicos, ¿cómo están? Antes de empezar la clase, mm, vamos a recordar un poco lo que hicimos la anterior clase. Hemos hallado el modelo matemático de un circuito eléctrico que tenía dos mallas, y a partir del modelo matemático, para resolver, hemos encontrado la transformada de Laplace de las ecuaciones diferenciales. Y a partir de las ecuaciones obtenidas aplicando la transformada de Laplace en el dominio de S, hemos resuelto las ecuaciones de manera algebraica. Entonces vamos a empezar con la clase 4, que es la transformada inversa de Laplace. Primero un poco de contexto. ¿Qué es la transformada de Laplace? Es una herramienta que utilizamos para transformar una ecuación diferencial en el dominio del tiempo a una ecuación algebraica en el dominio de la variable compleja S. Entonces, partiendo de la ecuación diferencial en el dominio del tiempo, aplicamos la transformada de Laplace y encontramos la ecuación algebraica en función de S. En la ecuación algebraica en función de S, realizamos operaciones algebraicas usando la álgebra clásica para poder encontrar la solución de la ecuación. Y una vez obtenida la solución de la ecuación, se aplica la transformada inversa de Laplace a la solución para encontrar la solución en el dominio del tiempo. Entonces es elemental. Partiendo de la ecuación diferencial, se aplica la transformada de Laplace para encontrar una ecuación algebraica, resolver esa ecuación algebraica para después aplicar la transformada inversa de Laplace sobre esa solución algebraica y encontrar la solución del dominio del tiempo. Esos son los pasos que se tendría que hacer para resolver ecuaciones diferenciales en la materia. Aquí se muestra funciones que se van a aplicar mucho en la materia, que se aplican mucho en la materia y a lo largo de la rama de control de la carrera. Para f de t igual a, su transformada de Laplace es a sobre s. Para f de t igual a e a la menos at, su transformada de Laplace es 1 sobre s más a. Para f de t igual a t a la n, su transformada de Laplace es f de s igual a n factorial sobre s a la n más 1. Y para f de t igual a t a la n por e a la menos at, la transformada de Laplace f de s es n factorial sobre s más a la n más 1. Tenemos que saber que esta tablita puede funcionar de forma bidireccional, es decir, si tengo f de s igual a sobre s, la transformada inversa de Laplace de a sobre s es igual a. La transformada inversa de Laplace de 1 sobre s más a es e a la menos at, y así sucesivamente. ¿Cómo se hace el cálculo de la transformada inversa de Laplace? Muy bien, a partir de la solución f de s igual a q de s sobre p de s, bueno, un paréntesis, aquí podemos ver que la solución de una ecuación algebraica en el dominio de S nos va a dar un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. Es decir, la solución siempre nos va a dar una fracción, con polinomios en el numerador y polinomio en el denominador. Después de encontrar la solución para f de s de esa forma que se ve en la parte superior, tenemos que expresar en forma de polos y ceros a la solución, donde los ceros son las raíces del polinomio en el numerador y los polos son las raíces del polinomio en el denominador. A partir de la solución en forma de polos y ceros se debe realizar la expansión en fracciones parciales de la solución. En esta expansión en fracciones parciales podemos ver que han aparecido coeficientes a1, a2, a3 hasta a sub n, que multiplican a los polos p sub 1, p sub 2, p sub 3. Bueno, perdón, a los polos en s menos p1, s menos p2, s menos p3, hasta s menos pn. El cálculo de estos coeficientes se puede realizar por dos métodos: el método de vectorial y aplicando límites,
Y en este video solamente vamos a hacer lo que es el método vectorial, para que no sea largo el video. Si tenemos g de s igual a 2 por s cuadrado más s más 1 sobre s por s más 1.5 por s cuadrado más 5s más 52, tenemos que, para resolver g de s y encontrar g de t, primero tenemos que encontrar las raíces de los polinomios en el numerador y el denominador. Entonces vamos a expresar la función g de s en forma de polos y ceros. Tenemos arriba 2 por s más 0.5 más 0.87j por s más 0.5 menos 0.87j. Y abajo s por s más 1.5, que ya estaba expresado en forma de polos y ceros, por s más 2.5 más 6.76j por s más 2.5 menos 6.76j. Hay que recalcar que estos dos son polos complejos conjugados y los de arriba, estos dos, también son ceros complejos conjugados. Siguiente paso: realizar la descomposición en fracciones parciales. Tenemos g de s igual a a1 sobre s más a2 sobre s más 1.5 más a3 sobre s más 2.5 menos 6.76. Estamos aplicando este polo como para encontrar a3, y el a4 o a3 conjugado va a ser sobre el polo en s más 2.5 más 6.76j. Aplicamos el método vectorial. Para aplicar el método vectorial tenemos que graficar la ubicación de los polos y ceros en el plano complejo S, donde como conocíamos antes, eje X es el eje real y el eje perpendicular al eje real es el eje imaginario. A partir de la ubicación de estos polos y ceros, tenemos que encontrar los coeficientes trazando vectores sobre el polo. Obviamente sobre polos nomás tenemos que trazar los vectores del que queremos encontrar el coeficiente. Por ejemplo, vámonos un poquito atrás. Para calcular a sub 1, vemos que el polo está en s igual a 0. Entonces, para calcular a sub 1 tenemos que graficar vectores desde los polos y los ceros restantes hacia el vector hacia el polo en s igual a 0. Entonces, para el cálculo de a1, trazamos los vectores, todos sobre s igual a 0. Una vez trazados los vectores, tenemos que expresarlas en formas de módulo y fase. Por ejemplo, el vector bp2. bp2 está expresada ya en forma polar, pero vean un poco el lado del ángulo. El ángulo está expresado en grados. Antes de operar los vectores, sabemos que a1, el coeficiente a1 es 2 por el vector bz1 por el vector bz2 expresados en su forma polar, es decir, en módulo y fase, sobre bp1 por bp2 por bp3. Estos vectores tienen que estar expresados en radianes. Entonces, transformando los grados a radianes, se tiene a sub 1 igual a 2 por el vector bz1. bz1 es el vector desde el 0, 1 hacia el polo 1. bz1 es 1 con un ángulo de 60, pero en radianes es 1 con un ángulo de 0.5 radianes. Por el vector bz2, que es 1 con un ángulo de 300. Que tranquilamente podríamos decir que este ángulo de 300 es un ángulo de menos 60. Por eso el ángulo aquí puede cambiar directamente de signo, porque son conjugados, complejos conjugados esos ceros. En el denominador tenemos el vector bp1, que tiene una amplitud de 1.5 y un ángulo de 0, por el bp2, que es este vector, que tiene un módulo de 7.21 con un ángulo de menos 1.22 radianes. Hemos tomado el ángulo desde 0 hacia menos 1.22 radianes. Y el vector bp3, que es
que tiene un módulo de 7.21 y un ángulo de 69 en grados y 1.22 en radianes. Entonces la solución para el coeficiente A1 es 0.026. Para el coeficiente A2, igual, los vectores ya están expresados en forma de módulo y fase, en forma polar. Antes, ¿cómo encontramos el módulo de un vector? Es fácil, ¿no ve? Tenemos que hacer la raíz cuadrada, para el módulo, la raíz cuadrada del componente en x al cuadrado más el componente en y al cuadrado. Y para encontrar la fase es igual a la tangente inversa de el coeficiente en y sobre el coeficiente en x al cuadrado. Perdón, el componente en y sobre el componente en x al cuadrado. No, ahí no más, nada de cuadrados. De nuevo, para recalcar, la fase del vector o el ángulo del vector es igual a la tangente a la menos 1 del componente en y sobre el componente en x. Simple. Perdón por tardar. Para el cálculo de A2, lo mismo, solo que los vectores han cambiado de valores, han cambiado de módulos y han cambiado de fases. Transformando los grados que se ven en la gráfica, que están en grados, o sea, los ángulos que están en grados, a radianes, tenemos lo siguiente. A2 es igual a 2 por el vector BZ1, que es 1.33 con un ángulo de 2.43 radianes, por el BZ2, que es 1.33 con un ángulo de menos 2.43 radianes, porque siguen siendo conjugados. En el denominador tenemos 1.5, que es el vector BP1, 1.5 con un ángulo de 180 grados en grados, pero en radianes es pi, por el BP2, que es 6.83 en módulo y menos 1.42 radianes en fase, por BP3, que es 6.83 en módulo y 1.42 radianes de fase. Entonces el resultado que tenemos es menos 0.05. Si se dan cuenta, cuando trabajamos con polos complejos conjugados, cierres complejos conjugados, apuntando a polos que están sobre el eje real, siempre nos va a salir reales los coeficientes. Para el cálculo de A3, observamos en la gráfica de nuevo que se tienen que trazar vectores desde los demás polos y ceros hacia el polo P3. Nuevamente podemos ver que todos los vectores están expresados en forma de módulo y fase, pero las fases están en grados. Para reemplazar en la formulita de los coeficientes, primero tenemos que transformar los grados a radianes. Entonces reemplazamos. A sub 3 es igual a 2 por el vector BZ1, que es 7.89 con un ángulo de 104.69 en grados, pero 1.83 en radianes, por BZ2, que es 6.22 con un ángulo de 1.9 radianes, sobre el vector BP1, que tiene un módulo de 7.21 y un ángulo de 1.92 radianes. El vector BP2, que tiene un módulo de 6.83 y una fase o un ángulo de 1.72 radianes. Nuevamente hemos convertido 98.41 a radianes y nos da 1.72. Y el vector BP3, que tiene un módulo de 13.52 y una fase de 90 grados, porque tienen tanto P3 como P4 el mismo componente en X. Entonces vemos que el resultado es 0.15 con un ángulo de menos 1.48 radianes. Por lo tanto, para calcular A4, el coeficiente A4, se sabe y también se observa que el polo P4 es el conjugado del polo P3, es decir, está ubicado a la misma altura respecto al eje X. Es como un espejo el eje real. Por lo tanto, tenemos que A4 es igual al conjugado de A3, que habíamos expresado antes. A4 es igual a 0.15 con 1.48 radianes de fase. Si se dan cuenta, solamente es el conjugado, solamente cambia el ángulo de el signo de su.
Muy bien. Con los coeficientes obtenidos, escribimos la solución en fracciones parciales escrita anteriormente con coeficientes aún no calculados, y tenemos que g de s es igual a 0.026 sobre s menos 0.5 sobre s más 1.5 más 0.15 menos 1.48j sobre s más 2.5 menos 6.76j más 0.15 por e a la 1.48j sobre s más 2.5 más 6.76j. Entonces tenemos ya la solución en fracciones parciales de g de s. Ahora aplicamos la transformada inversa de Laplace a g de s y por lo tanto vamos a tener g de t. La transformada inversa de Laplace de 0.026 sobre s es 0.026. Y así, las transformadas de Laplace de cada uno de los elementos, de cada uno de los sumandos de g de s. Tenemos que realizar operaciones algebraicas, operaciones matemáticas, para hacer desaparecer los números complejos de la solución en el dominio del tiempo. Vemos que el componente, que el sumando es de 0.026 no tiene complejo, ni el de 0.05 por e a la menos 1.5t tampoco tiene complejo. Entonces solamente trabajamos en los sumandos que tienen complejos entre sus componentes. De la primera ecuación distribuimos aplicando propiedades de exponentes los exponentes que se están sumando para poder factorizar los exponentes reales. En este caso tenemos como exponente real menos 2.5t y aquí también menos 2.5t. Entonces vamos a factorizar, vamos a sacar de ese lado a menos 2.5t y vamos a asociar lo que tiene j o que tiene un complejo en el exponente. Entonces tenemos esta siguiente expresión: 0.15 para la parte compleja, 0.15 por e a la menos 2.5t, que es lo que no es complejo, por, ya lo tenemos factorizado, e a la 6.76t menos 1.48j, que sale de estos dos elementos, más e a la menos 6.76t menos 1.48 por j, que salen de estos dos elementos. Del teorema de Euler sabemos que el coseno de un ángulo es igual a e elevado al ángulo por j más e elevado a menos el ángulo por j sobre 2, y que el seno de un ángulo es igual a e elevado al ángulo por j menos e elevado a menos el ángulo por j sobre menos 2j. Entonces, como aquí tenemos e elevado a un ángulo por j más e a la menos un ángulo por j, aplicamos esa identidad de Euler para saber que la suma de estos dos exponenciales es igual a 2 veces el coseno del ángulo. Entonces tenemos la solución final: g de t es igual a 0.026 menos 0.05 e a la menos 1.5t más 2 veces coseno. El 2 ya está multiplicándole aquí al 0.15, por eso tenemos un 0.3 por e a la menos 2.5t por el coseno de 6.76t menos 1.48. Y esta sería nuestra solución del ejemplo que hemos realizado. Espero que lo hayan entendido bien, y cualquier consulta me escriben nomás. He tardado un poquito, pero ha sido la única forma de realizar a falta de elementos. Espero que les sirva mucho y ya va a salir la siguiente práctica, muchachos y chicas, señoritas. Por favor, resuelvan los ejercicios que se les va a dar.